2021. Realmente está pasando un poquitito rápido este mes, al menos ya sí lo siento, de Sagrado Online. Damos inicio a un nuevo programa del espacio de educación financiera. Le doy la bienvenida a la compañera Liliana. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy buen día, un saludo grande a la gente que nos está escuchando a través de Radio Sagrados Online y también a la audiencia de Radio 1000 en este espacio de educación financiera de la mano de la cooperativa Sagrados Corazones. El día de hoy vamos a tener tres temas aproximadamente, Diego, ya que tenemos un espacio de una hora. Entonces podemos empezar a desarrollar en este enero que se vuelve un poquitito largo para mucha gente, pero nosotros en nuestro espacio de educación financiera vamos a dar algunos tips para no volver a incurrir en estos aprietos que solemos tener en enero, Diego. Así mismo, Liliana, realmente hay gente que pasó lentamente, como venía diciendo, y otros rápido, ¿verdad? A pesar de que estamos todavía viviendo un poquitito resguardado en algunos sentidos, ¿verdad? Como siempre venimos diciendo a la gente, por favor, no bajar la guardia ante esta enfermedad o este virus, ¿verdad? Que está de manera invisible, ¿verdad? Es un enemigo invisible. Es algo que debemos seguir cuidándonos todos. Y hay gente que realmente está luchando el día a día, ya sea porque tiene algún pariente en estado enfermo, ¿verdad? Ya sea por este u otra enfermedad. Como siempre venimos diciendo, Liliana, en el tema de la educación financiera también, la salud de alguna u otra manera tiene relación con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente la salud hoy en día, ¿verdad? Y bueno, y siempre fue algo realmente caro, ¿verdad? Y realmente eh, es importante. Antes, por ejemplo, la gente que quería, ¿verdad? Quería tener dinero, por decirlo así, ¿verdad? Pero dentro de todo, digamos que la salud hoy en día es lo más importante. Si tenemos salud, tenemos de alguna u otra manera un buen vivir, un buen pasar, ¿verdad, Liliana? Claro, debe ser integral, o por lo menos debemos procurar de que sea integral, tener salud física, mental y también salud económica de nuestras finanzas personales y familiares también debe ser buena para que todo esto sea algo íntegro y nuestra vida pueda ser un poquito más tranquila, que al final de cuentas es eso lo que al finalmente deseamos todos. Entonces, hablabas de que la gente, a algunas personas les toca vivir esta pandemia un poco más cerca, entonces mucha fuerza para esa gente y recordarles siempre que existen dos factores en este tema de la crisis y cosas que nos afectan. Dos factores que nos pueden afectar, factores externos como la crisis, la pandemia, y existen los que no podemos de repente esos factores nosotros eh, pararlos, no podemos muchas veces hacer cosas para evitarlos, pero ¿qué podemos hacer? Podemos estar mejor preparados económicamente con un plan financiero acorde a las situaciones futuras venideras para que podamos afrontarlos de una mejor manera, ¿sí? Esos son los factores externos, cómo debemos estar preparados. Y los factores internos es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo cuidar mi historial crediticio, que es tan importante en estos tiempos y que la gente, hay que decirlo, lo descuidó un poquitito en este tiempo de crisis porque le afectó económicamente el desempleo, disminución en sus ingresos y muchos, obviamente se implementó también el tema de algunas transferencias de cuotas, se tienen meses de gracia y se viene operando de esa forma, pero recordemos que igualmente, cuando mis ingresos bajan, entonces yo debo buscar un plan de acción que sea acorde a mi realidad actual y acercarme a renegociar, a reestructurar, a refinanciar las cuentas que yo estoy teniendo ahora. Por eso justamente vamos a hablar cómo mejorar este antecedente crediticio que puede estar bien o puede estar mal, ¿verdad? Y la importancia por sobre todo de esta herramienta, digo. Qué buen tema, Liliana. ¿Sabes por qué realmente es bastante interesante este tema? Porque justamente estamos diciendo que para algunas personas enero resultó
un poco largo, ¿verdad? O sea, está resultando, porque todavía no está acabando el mes de enero, está resultando un poco largo. ¿Y qué la gente empieza a hacer? Empieza a sacar algún tipo de crédito, ya sea en alguna entidad financiera, ¿verdad? O si no, ¿qué hace? Gasta a través de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, realmente esos puntos son muy importantes a tener en cuenta para poder tener una buena salud financiera, sobre todo en este mes que está iniciando. Imagínate, Liliana, está iniciando recién el año, estamos en enero y todo lo que viene no sabemos realmente de qué manera nos va a tomar. Así mismo, Diego, hablabas del uso de algunas herramientas como el crédito, la tarjeta de crédito, que por supuesto son muy válidos en tiempos para, porque son justamente para emergencias, ¿sí? Entonces, si yo no tengo mis ahorros para emergencias, como veníamos hablando en programas anteriores, entonces me toca recurrir a la tarjeta de crédito o a algún préstamo de emergencia. Pero lo importante es que si, por ejemplo, estábamos hablando, nuestro tema principal es el tema de cómo cuidar mi antecedente crediticio. Entonces, si yo, Liliana, no tengo un buen antecedente crediticio, fui un poquito desordenada en los meses anteriores, en los años anteriores, entonces, ¿qué tengo? Tengo menos posibilidades de acceder a un buen crédito. O sea, a un buen crédito me refiero a una tasa más baja, a medidas más flexibles o que me puedan dar de una forma mucho más rápida y flexible este crédito. ¿Por qué? Porque yo tengo un buen historial crediticio, Diego. Y tengo entendido que vos tenés algunas recomendaciones. Así mismo, Liliana, realmente como todo proyecto que uno tiene, ¿verdad? O la construcción de una vivienda, por ejemplo, los cimientos son bastante importantes. Por eso, desde un principio, nosotros debemos tener en cuenta la capacidad de obtener algún tipo de crédito. Básicamente, ¿qué es el historial, verdad? Es un conjunto de actividades que está dentro del sistema financiero, que además implica de no tener deudas, ¿verdad? Una vez, o sea, un buen récord dice que además no tener deuda, que ha cumplido con todos los pagos. Lo importante es cumplir con todos los pagos. Realmente, como justamente estaba hablando hace un rato en el tema de la refinanciación, ¿verdad? Eh, Durante el tiempo de pandemia o sea, hubieron muchos casos de refinanciación en todas las entidades financieras, ¿verdad? Además, nosotros ahora tenemos unos buenos consejos para tener un buen historial crediticio. Entonces, lo importante de un inicio es conocer la disposición de pago. Entonces, nosotros tenemos que saber hasta qué monto nosotros podemos endeudarnos, porque tenemos que tener en cuenta que los egresos o los gastos, ya sea para subsistir, más los otros tipos de gastos, no pueden sobrepasar a lo que es nuestros ingresos. Entonces nosotros tenemos que agarrar y tener bien en cuenta eso, anotar, ¿verdad? Realmente cuánto es nuestro egreso en el mes. Porque imagínate, Liliana, en algún momento a lo mejor estamos tomando varios créditos sin darnos cuenta. Eso no quiere decir directamente crédito en una entidad financiera o un banco, una cooperativa, sino que también podemos agarrar créditos para obtener algún tipo de electrodomésticos, e inclusive tenemos que tener en cuenta si estamos estudiando, por ejemplo, las cuotas del colegio, la universidad, etcétera. Así mismo, el tema de presupuestar absolutamente todo es básico, Diego. De ahí comienza el tema de la educación financiera y una y formación de buena salud financiera, del presupuesto, porque yo voy a saber qué meses, por ejemplo, tengo pago de cuota de facultad y qué meses no. Entonces, aprovechar esos meses para destinarlo al ahorro, para destinar a pago de cuentas que me están un poquito asfixiando. Y el tema de distribución de nuestros ingresos, porque hay un modelo, o sea, existen varios modelos de distribución de ingresos que nos indican que como máximo debo destinar 32% de mis ingresos a lo que son cuotas. O sea, eso refiere a cuotas con cooperativa, banco financiera, cuota de préstamo en sí, cuota del auto, cuotas, o sea, pues, por créditos de entidades que me otorguen
créditos, ¿verdad? Al final o en el próximo bloque podemos ir mostrando un poquitito ese modelo de distribución de ingresos, cuánto es lo sano que yo debo distribuir a cada cosa, ya sea a gastos de la casa, a gastos superfluos para diversión, cuánto debo destinar al ahorro, cuánto debo destinar a gastos de crédito, ¿sí? Y es súper importante eso, digo, que conozcamos o tengamos un modelo aproximado. Entonces, el otro tip que mencionas acá en tu artículo dice, elabora un plan de pagos. Por supuesto, hablábamos del presupuesto que debe estar incluido absolutamente todo ahí para que yo sepa y no me sorprenda a fin de mes que ya me quedé sin liquidez, que ya me quedé desfasado y yo no pueda cumplir con mis obligaciones societarias porque cuando yo firmo un contrato, cuando yo firmo un pagaré, yo me estoy comprometiendo y estoy exponiendo mi buen nombre eh, y estoy sujetando a eso, al cumplimiento de eso, mi buen nombre, ¿sí? Entonces, cumplir a cabalidad con lo que yo tomé como responsabilidad quiere decir que con eso yo voy a estar resguardando mi buen nombre, por supuesto, mi historial crediticio, para cuando yo pueda o quiera acceder a un crédito mayor, cuando yo quiera tomar un crédito hipotecario. Imagínate que yo quiera tomar un crédito hipotecario y yo no tengo historial crediticio, yo nunca me esforcé en cumplir con mi tarjeta, con el pago de mi tarjeta de crédito, yo nunca cumplí en fecha con mis préstamos, entonces va a ser muy difícil que alguna entidad tome confianza en mi nombre, tome confianza en mí para otorgarme un crédito tan grande, porque recordemos que, y hablo específicamente de las cooperativas que están para ayudar al socio, ese es el de ahí proviene el cooperativismo, ¿verdad? Diego deposita en la cooperativa sus ahorros de toda la vida y yo, Liliana, vengo a sacar un préstamo. Entonces, lo que la cooperativa hace es administrar nuestros bienes, Diego. Va a prestar un poquito de tu ahorro, le va a prestar a Liliana y Liliana se comprometió en cumplir en tiempo y fecha con esa obligación porque a Diego se le tiene que pagar los intereses por sus ahorros. O sea, la cooperativa es un excelente administrador, pero ¿qué pasa? Yo como socia no soy cumplidora, entonces es cuestión también de una concienciación bastante amplia y grande de parte de los socios para que sepa que su cooperativa, porque es su empresa la que va a ir bien o mal dependiendo de él de la voluntad de pago de los socios, ¿sí? Bueno, hablábamos de la elaboración del plan de pagos, ¿por qué? ¿Y qué pasa muchas veces dentro de lo que es la parte operativa de lo que me toca trabajar a mí? Muchas veces en conversación con algunos socios se enojan porque se les niega algún tipo de crédito, o porque solicita en una cuota muy alta y se le está bajando la cuota. Eso es porque el socio tiene que saber que posiblemente, ya sea la cooperativa o cualquier otra entidad, ya tiene un historial de su capacidad de pago, ¿sí? Ya le elaboró previamente un plan de pago que está acorde a su capacidad de pago. Entonces, no es cuestión de que yo me tenga que enojar, sino que muchas veces tengo que agradecer porque están evitando sobreendeudarme, ¿sí? Están ellos asegurándose de que yo pueda pagar, porque a lo mejor ya tienen mi radiografía y están viendo que en tal mes yo tengo tantas obligaciones. Entonces, están viendo la posibilidad y la viabilidad de que yo efectivamente pueda cumplir con lo que me comprometí a pagar, Diego. Qué importante lo que está mencionando Liliana, teniendo en cuenta que realmente hay gente, y seguramente en algún momento habrás escuchado, yo no quiero deber, no quiero sacar crédito, ¿verdad? Y realmente de por sí el crédito no es malo. Eso es lo que hay que sacar, tratar de sacar en el pensamiento de la gente. Realmente, en base a eso, nosotros estamos creando un historial crediticio, como bien dijiste, sirve como para poder sacar préstamos mayores y para comprar bienes de mayor valor, por decirlo de alguna manera, sobre todo el tema de la casa, ¿verdad? Que realmente ahí uno tiene que demostrar
que tiene esa solvencia de poder pagar sus cuotas mes a mes y son las cuotas largas, de 10 a 20 años muchas veces, ¿verdad? Y el tercer punto para obtener un buen historial crediticio es cancelar las cuotas a tiempo, ¿verdad? Eso veníamos hablando justamente y el año pasado, ¿verdad? En muchos casos hubo esta refinanciación de las cuotas de los préstamos, ya sea en los bancos, las cooperativas, fue noticia, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que realmente si uno se atrasa un poquitito no es tampoco para alarmarse, ¿verdad? Pero eso también queda totalmente registrado y realmente en algún momento puede ser que reduzcan la posibilidad, así como estaba diciendo Liliana, de obtener mejores condiciones de los préstamos en un futuro. Entonces lo mejor es tratar de ser puntual en el pago de estos préstamos. Y sobre todo, ya que estamos hablando y estamos en tiempos modernos, ¿verdad? Eh, si bien tenemos un smartphone, hay gente que ya es un poco más grande, ¿verdad? Y a lo mejor estamos no tan ambientados con la tecnología, debe anotar justamente las fechas, ¿verdad? Las fechas de vencimiento de los pagos de los préstamos. Pueden anotar en sus teléfonos, pueden agarrar y anotar en el calendario, ¿verdad? Generalmente la gente anota en el calendario. Y vamos al cuarto punto, Liliana, si puedes comentarnos un poquitito. Nada más para cerrar con lo que estabas indicando, porque es súper importante que sepamos el tema de las fechas de vencimiento, decías. Cuando uno adquiere algún préstamo o alguna tarjeta, está firmando por un contrato en la que indica fecha próxima de vencimiento, fecha de finalización del contrato o de la deuda o en cuántas cuotas se te está otorgando. Entonces, es un compromiso que vos ya tomaste, entonces vos como buen pagador, entonces te vas a encargar de tenerlo en tu presupuesto, en tus anotaciones diarias y por supuesto lo puedes tener en cualquier lugar que lo considere más a mano porque cualquier herramienta es válida con tal de que lo tengamos a mano, digo. Asimismo, y hablábamos de no sobreendeudarse, que ya hablamos bastante, y se considera bastante importante para no incumplir cualquier responsabilidad que uno pueda tener, Diego. Así mismo. Es importante tener en cuenta este punto y justamente hablaste hace un ratito de que por favor la gente, ¿verdad? Cuando se va a pedir un préstamo no se enoje, ¿verdad? Porque realmente uno lo que está haciendo es velar sobre no solamente su salud financiera, ¿verdad? Sino que también su salud física, porque que más que menos, imagínate lo que es obtener una deuda, medio que te estás sintiendo presionado y muchas veces eso conlleva a algún tipo te afecta de alguna manera en la salud. Luego tenemos también contar con un ingreso extra, que es otro tip bastante importante. Y teniendo en cuenta este tip, ¿verdad? El año pasado a full estaba el NILDA con el Comité de Educación sobre algunos cursos, ¿verdad? Que seguramente se va a replicar otra vez este año, donde muchos socios y no socios también acudieron a este tipo de cursos, como ser de electricidad, por ejemplo, la electricidad básica. Si bien es cierto, si bien es cierto, a lo mejor no es que nosotros vamos a ir a hacer una instalación, pero ¿qué pasa? Nosotros ya vamos a poder realizar nuestra casa, entonces vamos a ahorrarnos ese dinero. Y siempre es interesante ver un poquitito cuáles son nuestras habilidades para poder obtener este tipo de ingresos. Totalmente. Hablábamos en las capacitaciones de educación financiera, hablábamos del Ikigai, que es una herramienta súper útil para encontrar una viabilidad a lo que nosotros nos gusta hacer, sabemos hacer y se puede monetizar en el mercado. Si puede la gente, googlea para ver cómo se hace el Ikigai que solemos mostrar nosotros en la cooperativa. Ahí va a encontrar el sentido, porque muchas veces en este tiempo de crisis la gente encontró o se empezó a dedicar a lo que realmente amaba. Empezó a monetizar lo que le gusta y le sale bien. Entonces es una herramienta tan útil y además de que por supuesto, así como decís, de eso, de la mano de eso viene la educación que uno pueda tener. Hay muchísimos cursos
técnicos que uno puede aprovechar con costos bajísimos, ya sea aquí en la cooperativa o por ejemplo, está la Sinafocal, el SNPP, tienen pero infinidad de cursos, primero actualizados, súper actualizados y necesarios y útiles para estos tiempos que la tecnología así lo exige. Entonces, una vez más llegamos a la conclusión de que la educación no puede quedar en un segundo plano. Muchas veces cuando nos encontramos en aprietos es lo primero que dejamos de lado, pero no debe ser así, porque depende de esto el tema de quién va a seguir vigente en el mercado y quién no, qué emprendedor va a seguir y cuál va a quedar desfasado, va a quedar desplazado por sus demás competidores. Creo que nuestro tiempo en Radio 1000 está terminando, Diego. Nosotros seguimos en Radio Sagrados Online, no sin antes hacer la invitación para que se den una vueltita por las redes sociales de la cooperativa Sagrados Corazones. También que le den like para Radio Sagrados Online. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces, le damos un saludo grande a la gente de Radio 1000, nos despedimos de ellos y nosotros seguimos en Radio Sagrados. Diego. Así es, Liliana. Vamos a irnos un ratito a la pausa para luego continuar. Una de las herramientas más importantes para las finanzas personales es el presupuesto. Es la confrontación anticipada de los ingresos y egresos, que permite conocer cuál es mi estatus financiero real a la fecha y permite cumplir con objetivos en un tiempo determinado. Nos ayuda a plasmar de manera ordenada todos los gastos y todos los ingresos previstos en una unidad familiar durante un periodo de tiempo determinado. Por tanto, se puede decir que nos permite planificar el destino de nuestro dinero y también poder planificar el ahorro, que es la base para lograr la libertad financiera. Antes de pasar al presupuesto, debo conocer qué tipos de ingresos poseo. Existen los ingresos fijos, variables y eventuales. Los ingresos fijos son todos aquellos que percibo el mismo monto todos los meses, como por ejemplo en concepto de salario, jubilación o arriendo. Y los ingresos variables son todos aquellos que varían de mes en mes, como por ejemplo las comisiones. Por otro lado, también existen los ingresos eventuales. Son todos aquellos que percibimos una o pocas veces al año, como por ejemplo los bonos, venta de artículos en desuso o venta de inmuebles. Y existen varios tipos de egresos. Existen los fijos, variables y eventuales. Los gastos fijos son por ejemplo las cuotas de casas de créditos y los variables son los gastos de supermercado, vestimenta y otros. Dentro de los gastos ocasionales podemos mencionar los gastos hormiga y los gastos superfluos, que también deben estar presupuestados. Los gastos hormiga son aquellas pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no necesitamos y que suele pasar desapercibido. Y los gastos superfluos son algunos lujos que muchas veces no nos podemos permitir, a no ser que tengamos planeado en nuestro presupuesto y nos lo permita nuestro nivel de ingresos. Ahora que conocemos más de los factores que afectan el presupuesto, podemos pasar a elaborarlo. Primero, definir exactamente el monto neto de mis ingresos. Y antes de pasar a los gastos, tengo que destinar el 10% de mis ingresos al ahorro. Luego, paso a describir los gastos de forma detallada bajo el concepto que corresponda. De esta manera sabremos cómo están nuestras finanzas ahora y también poder proyectarlo a futuro, tanto para mantener estables mis finanzas y poder lograr los objetivos trazados. ¿Y vos, ya replanteaste tu presupuesto? Primero, el uso de la tecnología. Los medios de pago electrónicos son tendencias que vinieron para quedarse. El uso de las bancas web, las billeteras móviles y otras plataformas como las apps móviles nos ofrecen beneficios múltiples como el ahorro de tiempo, costo de transporte. Tenés más seguridad al evitar transportar dinero y recordemos además que el papel moneda es el medio de contagio más común del coronavirus. Podés realizar tus transacciones en cualquier hora sin importar dónde te encuentres. Se acreditan al instante, te permiten acceder a los movimientos de tu cuenta para que puedas controlar mejor tus finanzas. Si sos prestador de servicio o comerciante, estos medios de pago facilitan que llegues a más clientes.
2. Formalizate. Es un buen momento para la formalización de tu negocio o actividad profesional independiente. Como ya pudimos ver, es más fácil que los sectores ya formalizados puedan acceder a beneficios como los planes de contingencia o acceder a créditos blandos para la reactivación de sus actividades comerciales. Te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales para saber los requisitos para la formalización. 3. Compras inteligentes y solidarias. Es hora de reactivar nuestra economía y recordemos que nuestro compromiso social como paraguayo es apoyar la producción nacional, comprando de pequeñas empresas que dan empleo, del vendedor o prestador de servicios independiente y del emprendedor que trabaja en forma unipersonal, para que el empuje económico pueda llegar a sectores más necesitados y se pueda lograr la reactivación económica. Y recordá tomar todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Soy Liliana Brandel y te voy a dar algunos consejos sobre finanzas personales en tiempos de crisis. No actuemos de forma impulsiva, tener un plan de acción es indispensable. Empecemos por las compras en los súper. Hacer un plan como mínimo de 8 días de los alimentos a preparar, teniendo en cuenta la cantidad exacta de personas en la casa y con ello sabremos exactamente qué comprar y qué cantidad. Así evitaremos desperdicios. O por el contrario, evitaremos que falte y se tenga que preparar nuevamente más de una comida al día. Con esto se evita ir a exponernos en forma innecesaria más de una vez a la semana en lugares de aglomeración. Y recordemos que comprar en exceso propicia la suba de precios por la regla de oferta y demanda. Saber aprovechar los planes de contingencia que se aplicaron a los préstamos y reorganizarlos. Planteémonos diferentes escenarios. Si sigo activando en lo laboral o comercial, o tengo disponible de lo que me estoy ahorrando en gastos superfluos, paguemos a cuenta lo que son nuestras cuotas diferidas, porque en el mes de junio o julio nuevamente tendremos los vencimientos esperándonos. Si la crisis nos sorprende sin los ahorros para los imprevistos, debo en todo momento demostrar igualmente mi voluntad de pago. Todos en algún momento podemos llegar a tener falta de capacidad de pago o falta de liquidez, pero lo que no me debe faltar es voluntad de pago, que es lo mismo que cuidar mi buen nombre. Acércate a tu entidad cooperativa, financiera o bancaria para realizar la negociación de pago más conveniente dentro de tus posibilidades. Por eso te insto a aprender de los tiempos de crisis para cambiar tus hábitos financieros. Recordemos la teoría de la evolución que nos dice que la especie que logra sobrevivir no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y recuerda, quédate en casa. Podemos empezar nomás, Diego, y en 5 minutos decir de que estamos entrando en sintonía con Radio Mil, porque está todavía despidiéndose del señor Francisco. Pero entramos allá y enseguida engancha. Bueno, continuamos un poquitito la programación, ¿verdad? Y continuando la parte final, ¿verdad? El último puntito que nos faltaba, Lili, el tema de pedir siempre un historial crediticio. Es importante pedir, ¿verdad? Ver nuestra situación, un reporte que va a ayudar a mejorar los aspectos de nuestro comportamiento financiero. Es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? A veces yo voy pidiendo, ¿verdad? Veo ahí el tema de mis ahorros, de mis deudas, entonces realmente, y después me voy en carpeto, ¿verdad? Entonces voy teniendo bien ordenadito todo mi situación financiera. Y nos podrías decir un poquitito, Liliana, ¿cuál es el beneficio de mantener un buen historial crediticio? ¿Qué beneficio nosotros obtenemos? Bueno, Diego, es súper importante lo que estás indicando, hacerle el seguimiento constante a mi historial crediticio para que yo sepa exactamente cómo estoy, qué es lo que debo mejorar. Como decíamos, no enojarnos con nuestra entidad cuando nos dice, sabes que estás un poquito sobreendeudado, estás un poquito desfasado, entonces esto es lo que, este plan de pago, este crédito es lo que se te puede otorgar, entonces cuidar un poquitito de eso. Y los beneficios de un buen historial crediticio es, por ejemplo,
que se te pueda aumentar tu línea en tarjetas de crédito, que ahora, por ejemplo, bajó muchísimo, bajó más de la mitad en intereses. Entonces, es súper conveniente ahora tener una tarjeta de crédito. Muchas veces es incluso más beneficioso que tener un crédito. ¿Por qué? Porque los intereses son más bajos. Y además de eso, tiene descuentos, ya sea semanales, diarios, mensuales, que yo puedo aprovechar. Imagínate, Diego, en la farmacia con una tarjeta Cabal, que es la que tiene la cooperativa Sagrados, tenés, por ejemplo, 30-40% de descuento en las farmacias. Si yo tengo, por ejemplo, a mi mamá enferma que debo comprar todos los meses un medicamento de 200.000 guaraníes, imagínate, en vez de pagar 200.000, yo voy a estar pagando 120.000 por un remedio todos los meses y aprovecho estos descuentos disponibles en mi tarjeta de crédito. Entonces, saber los beneficios, saber las fechas de vencimiento de mi tarjeta y no solo la fecha de vencimiento, saber la fecha de corte, porque todas las tarjetas, así como las facturas de servicios, tienen una fecha de inicio y corte. Y es importantísimo que yo conozca esto porque así puedo manejarme con mis gastos, ¿sí? Generalmente tienen un corte al 20 de cada mes, entonces me conviene no ir el 18, sino que me conviene ir el 22 aproximadamente a realizar mis compras y ahí yo tengo un mes otra vez para pagar eso sin ningún tipo de interés, ¿sí? Si pago al día si pago al día mi tarjeta de crédito, tiene un montón de beneficios que yo puedo aprovechar y usar como una herramienta aliada a mi economía. Y también obtener créditos hipotecarios o cualquier otro tipo de créditos. Y en esta parte nada más quería mencionar el tema de saber qué tipo de crédito conviene para cada finalidad, porque muchos emprendedores sacan, por ejemplo, ya sea por el afán que tienen, por el apuro que tienen, no averiguan con qué entidades es más beneficioso trabajar para la línea que están necesitando, porque si es para capital operativo, no me conviene ir a sacar un crédito para consumo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad o las ganancias que yo pueda sacar de mi negocio no van a cubrir el porcentaje de interés que me están cobrando por un crédito consumo, ¿sí? Tengo que asesorarme, sentarme y hablarlo con mi asesor, porque de eso se trata la inclusión financiera, de que yo pueda tener un abanico de posibilidades, un abanico de opciones que yo pueda elegir. Y es tan importante por eso mantener un buen historial crediticio, porque me da la libertad de escoger con qué entidad trabajar, qué productos usar y un montón de otros beneficios. Qué buen punto. Sí, Buen punto, Liliana, teniendo en cuenta que mucha gente realmente, así como está diciendo, por su afán de obtener o de apalancarse, ¿verdad? Obtiene cualquier tipo de crédito y no precisamente al fin que está necesitando, porque hay que tener en cuenta también que muchas veces también varía la tasa de interés, ¿verdad? Hay algún tipo de convenio, algo por el estilo, entonces realmente uno tiene que tener en cuenta bajo qué tipo de instrumentos o está queriendo trabajar. Y también el tema, ya que estamos hablando de créditos hipotecarios, también acceder a créditos para compra de vehículos, ¿verdad? Justamente, no sé si en algún momento algún conocido, algún amigo, ¿verdad? O amiga te habló, sí, que conviene más directamente acceder a una financiación propia por la casa representante o a través de una entidad bancaria o cooperativa. Siempre hay ahí algún tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Donde realmente uno tiene que ver qué está ofreciendo uno y qué está ofreciendo otro, ¿verdad? Porque téngase en cuenta que muchas veces hay una cierta diferencia, realmente hay una cierta diferencia, uno tiene que ir estudiando, tiene que ver cuál de las opciones le es más factible optar. Y también, justamente que estabas hablando, Liliana, y podés ampliar un poquitito el tema de los créditos empresariales, ya que estabas hablando sobre el tema. bueno, súper bien, Diego. Saludamos primeramente a la gente a la audiencia de Radio Miel, que ahora entramos en dúplex con ellos. Un saludo grande. Estamos abarcando el tema de cómo cuidar mi antecedente crediticio, qué beneficios trae el tener un buen antecedente crediticio. También vamos a estar hablando de cómo distribuir nuestros ingresos para no desfasarnos y siempre cuidar mi buen nombre, que es
mi antecedente crediticio y qué beneficios trae esto. Bueno, Diego, entonces hablábamos de los tipos de créditos, porque antes de entrar con Radio 1000 hablábamos de que en el afán muchas veces que muchos emprendedores, en el afán de ya acceder a algún tipo de crédito para apalancarse un poquitito, acercaban a la entidad que le quede más fácil, porque recordemos que lo fácil y rápido no siempre es lo más barato. Entonces, accedían a lo más rápido y muchas veces acceden a un crédito consumo para apalancarse en su negocio, para un capital operativo. Y eso no siempre es conveniente porque el retorno, o sea, las ganancias de mi negocio, muchas veces pueden no llegar a cubrir los intereses de un crédito consumo. Entonces, tener en cuenta muchísimos aspectos antes de incurrir en créditos. En la cooperativa Sagrados Corazones, por ejemplo, tenemos el crédito MIPYMES, que es para socios emprendedores con cédula MIPYMES. También le asesoramos cómo acceder, porque es una cuestión de formalización muchas veces. Uno se da cuenta que cuando está formalizado, le es mucho más fácil acceder a créditos blandos, a facilidades de pago, a negociaciones con su entidad. ¿Sí? Entonces, el crédito MIPYMES es ideal a partir de una tasa del 12%, uno ya puede acceder al crédito de apalancamiento que esté necesitando para su emprendimiento. Muy bien, Liliana. Voy a realizar un poco un repaso rápido, ya que estábamos hablando sobre el historial crediticio, ¿verdad? Algunos consejos que veníamos hablando antes de entrar con Radio 1000 son los siguientes, ¿verdad? Conocer la disposición de pago. Básicamente, debemos saber hasta cuánto, ¿verdad? Nos atrevemos, podríamos endeudarnos. También elaborar un plan de pagos. Todo esto teniendo en cuenta en base siempre, como venías diciendo y venimos diciendo, ¿verdad? El tema de elaborar un presupuesto, cancelar también las cuotas a tiempo, no sobreendeudarse. Justamente sobre este punto estábamos hablando también que mucha gente a lo mejor de alguna u otra manera se siente un poco enojada, ¿verdad? Cuando no se le otorga un crédito. Sin embargo, estaba diciendo Liliana en base a su experiencia que más bien le están cuidando a la gente, ¿verdad? Justamente para no sobreendeudarse. También contar con un ingreso extra. Este punto es bastante importante, no solamente en tiempo atrás, sino que en tiempos actuales también, ¿verdad? Porque que más que menos la gente está empezando a buscar algún tipo de ingreso extra de acuerdo a sus habilidades. Justamente Liliana puede dar después el tip de buscar algo en Google para identificar qué tipo de habilidades uno tiene, ¿verdad? Y también el de pedir un historial, el historial crediticio, ¿verdad? Para saber realmente dónde estamos pisando. Liliana, te pido por favor si puedes repetir qué pueden buscar los oyentes, ¿verdad? Como para poder encontrar su habilidad. Bueno, cuando hablábamos de generar un ingreso extra, en estos tiempos de crisis nos enseñó que muchísima gente ahora sale a hacer lo que realmente le gusta hacer, lo que le gusta elaborar, le sale bien y por sobre todo puede monetizarlo en el mercado, ¿sí? Mucha gente se pasa años trabajando en algo que no le gusta y eso no debería ser así. Esto nos enseña la técnica del Ikigai, se llama con K, Ikigai, ¿sí? La gente puede entrar a verificar cómo se hace, es elaborar un listado de qué es lo que me sale bien, qué es lo que amo hacer, qué es lo que se puede monetizar en el mercado y qué es lo que si existe demanda de ese servicio o producto dentro de mi entorno para que yo lo pueda ya tomar como un plan de vida y trabajar en eso, trabajar en lo que me gusta, ¿sí? Va de la mano 100% de la educación. Hablábamos de que existen cursos súper económicos en el SNPP, el SINAFOCAL, también la cooperativa Sagrados constantemente ofrece cursos técnicos de rápida salida para inserción laboral. Entonces, todo esto de educación financiera, vamos tomando un poquitito de todos los aspectos, de todos los puntos para que yo pueda mejorar mi calidad de vida, porque eso es básicamente lo que todos estamos buscando con este tipo de cursos, ¿verdad? Mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hablábamos, estos tips que daba Diego, va súper acorde a esto. El cuidar mi historial crediticio es fundamental. Si bien
Todos en algún momento podemos tener falta de capacidad de pago porque me quedé sin empleo, porque disminuyeron mis ingresos. Yo nunca debo dejar de demostrar mi voluntad de pago. ¿Eso qué quiere decir? Yo este mes no voy a poder pagar dos de mis cuotas porque me disminuyeron mi salario del 50%. Bueno, lo que debo hacer en todo momento es acercarme a las entidades con quienes yo tomé esa obligación, porque es una obligación, y expuse mi buen nombre al momento de tomar esa obligación. Entonces yo me siento con mi asesor porque son, al final de cuentas, son personas las que me atienden y les puedo asegurar que cualquier entidad es capaz de ponerse en tu lugar y elaborar contigo un plan de pago acorde a tus posibilidades, ya sea reestructurando, ya sea unificando, porque si yo tengo más de dos cuotas, por ejemplo, en una financiera, en un banco, en una cooperativa, y yo no voy a poder cumplir con esas dos cuotas, entonces lo que ellos hacen es unificarme, me ponen en una misma cuota que esté dentro de mis posibilidades para que yo pueda seguir pagando. ¿Sí? Entonces todos podemos tener aprietos económicos en algún momento, pero lo importante es que yo siga demostrando que no me esconda, porque muchas veces eso es lo que queremos hacer, no dar la cara por esa responsabilidad, pero la mejor opción es siempre sentarse a negociar estos puntos tan importantes. Y luego podemos hablar ya, Diego, de si la gente anota un poquitito, si tiene el bolígrafo y un cuaderno, para ahondar un poco el tema de la distribución de ingresos, Diego. ¿Cómo debe estar distribuido mis ingresos para que yo no me pueda desfasar tanto adquiriendo préstamos, adquiriendo créditos, o mal utilizando la tarjeta, yéndome por gastos superfluos o gastos innecesarios que muchas veces me pueden llegar a desestabilizar a fin de mes? No sé si tenés a mano el gráfico, lo ideal sería mostrarle a la gente, pero no Sí, tenemos, entonces por eso les pedimos que vayan anotando. sí, Liliana. Realmente la distribución de los ingresos viene dado básicamente el 24% por los gastos fijos, ¿verdad? Los gastos que tienen relación con los gastos del hogar, ya sea la parte de la vivienda, ¿verdad? Del automóvil. Luego tenemos un 24% en gastos variables, también 24%. Ir anotando. Esto va, va a depender del consumo de energía eléctrica, del agua, teléfono, luz, ¿verdad? Que van variando mes a mes. Luego tenemos el 10% de los gastos superfluos. Acá, por ejemplo, nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente acá ocurre lo que llamamos como gasto de hormiga, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos comprando, por ejemplo, qué sé yo, después de almorzar, queremos comprar un postrecito, ¿verdad? Y, por ejemplo, por darle un valor numérico, gastamos 5.000 guaraníes en eso, ¿verdad? Dentro de la semana, si trabajamos de lunes a viernes, ya son 25.000 y en el mes ya son aproximadamente 100.000, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que teniendo otro tipo de gasto de hormiga superen también este 10%, que es lo recomendable. Después tenemos el 10% del ahorro. Siempre nosotros venimos hablando sobre el tema del ahorro. Tratamos de inculcar sobre todo el hábito, que lo ideal es el 10%. Muchas veces inclusive es mejor que este porcentaje sea mayor, ¿verdad? Pero estamos viviendo una realidad donde a lo mejor no se puede llegar al 10%, pero lo importante es crear ese hábito del ahorro. ¿Y cuál es una de las formas interesantes, verdad? Justamente de realizar esto. Desde mi punto de vista es el ahorro programado. Justamente herramienta que tiene la cooperativa Sagrados Corazones, donde uno se puede comprometer, tanto así como cuando saca un crédito, ¿verdad? También cuando realiza un ahorro se compromete a realizar un depósito mensual de X guaraníes, ¿verdad? Entonces, realmente uno ya se está creando ese hábito sin necesidad de que sea el 10% de nuestros ingresos, ¿verdad? Y con esto vamos cerrando
que el 32% debe ser destinado a pago de préstamos, justamente de lo que venimos hablando durante todo el programa de hoy, que hasta el 32% sería lo ideal. Entonces, Liliana ya venía hablando, ¿verdad? De este porcentaje, y acá nosotros sumamos todos los préstamos y los financiamientos de cualquier otro tipo de bien que tengamos, ¿verdad? Y un tema bastante importante y que estoy seguro que a Liliana se la habrá preguntado más de una vez y que justamente estuvo hablando, el tema de qué pasa si nosotros tenemos varias cuotas. Ella justamente nos estaba diciendo que lo importante es ir a la entidad, ¿verdad? Y se unifica. Creo que Liliana, ¿verdad? Que algunas veces se te preguntó si conviene mantener diversas cuentas o unificarlas. Claro, lo importante es que adecuemos, decíamos, a modo de repaso nada más, porque ya tenemos que cerrar el 32% de nuestros ingresos como máximo debemos destinar a cuotas externas, ¿sí? Cuota del auto, cuota de préstamos, etcétera. 32% como máximo. Yo no debo desfasarme de eso, entonces yo tengo un autocontrol para poder cuidar mi historial crediticio, que es nuestro tema de hoy. Y por sobre todo, el ahorro no debe ir al final, debe ir al inicio de cuando yo estoy haciendo mi distribución de ingresos, así yo me aseguro de tener mis ahorros disponibles siempre, porque si voy a primero pagar todos mis gastos y luego ahorrar, entonces eso no es factible, o sea, no sería factible el ahorro. Entonces ese es un tip, que primeramente se destine como mínimo el 10% de mis ingresos al ahorro para luego empezar a distribuirlo en los gastos. Y el tema de los gastos superfluos y gastos hormiga, que son pequeños gastos que vamos haciendo sin darnos cuenta, pero que puede llegar a desestabilizarnos a fin de mes, es cuestión de presupuestarlo nada más. Yo gano 2 millones de guaraníes, entonces yo destino el 10% a diversión, que es el gasto superfluo, ¿verdad? Entonces yo voy, si tengo un extra, por ejemplo, lo que puedo llevar es 200.000, o lo gasto de una vez o lo distribuyo en las 4 semanas. Entonces, 50.000 lo que tengo para gastar en diversión, para gastar, para comprar bebidas, para gastarlo con mis amigos y no salirme de eso, porque muchas veces no sabemos cuánto podemos gastar y nos terminamos desfasando absolutamente en todo. Y los gastos variables y los gastos fijos son dos aspectos diferentes en las cuales 24% debemos destinarlo a gastos fijos, que es, por ejemplo, el alquiler de la casa y otras facturas que vienen en el mismo monto todos los meses. Y los gastos variables generalmente son los servicios que yo pago, luz, agua, teléfono y otros que vienen variando de mes en mes, que por supuesto debo también apuntarlo en mi presupuesto para no desfasarme. Creo que es bastante completito ya esta distribución de ingresos. Hay otros modelos, pero este es el que más se adecua a la realidad. Sin antes irnos, queremos también hacer algunas menciones de la cooperativa Sagrado Diego. Sí, así mismo, Liliana, vamos a hacer un poco mención. Antes que nada, ¿verdad? Volvemos a instar a los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook Live, que entren en las redes sociales de la cooperativa, donde hay mucha información, ¿verdad? La página se va actualizando constantemente. Entre una de ellas he visto que se van a realizar las clases de Wing Chun, que van a ser todos los lunes desde las 18 horas en la sede social de la cooperativa. Realmente es importante moverse un poquitito, ¿verdad? Se va a tener en cuenta con toda la seguridad, ¿verdad? Sanitaria. Para más información pueden llamar al 658-9000, ahí le van a informar. También tenemos, justamente que estábamos hablando, Liliana, sobre el crédito educativo con tasas preferenciales. Como veníamos diciendo, le instamos también a la gente que nos está escuchando no dejar el estudio a un lado, ¿verdad? Que realmente eso nos va a hacer crecer y mejorar nuestra situación financiera, ¿verdad? Algunos requisitos son la constancia de estudio, fotocopia de cédula, comprobante de ingresos,
y boleta de servicio público, y esto está siempre a un sujeto de análisis. Es para todos los niveles, tanto de colegio, de la facultad, ¿verdad? Pueden acercarse a averiguar un poquitito sobre este instrumento, ¿verdad? También podemos hablar sobre el crédito de subsidio para la vivienda, que ya estuvimos también hablando, y también pueden seguir asociándose, ¿verdad? Que realmente la cooperativa da bastante beneficio a sus socios en cuanto a capacitaciones que realmente están realizando constantemente. Ahí Nilda seguramente está preparando una agenda súper cargada, pero también los no socios pueden asistir a todo tipo de capacitaciones que están realizando la cooperativa. También hay algunos convenios con universidades, ¿verdad? Pueden entrar justamente ahí en la fanpage de la cooperativa y ver los beneficios que van obteniendo. Entonces, sin antes agradecer, ¿verdad?, por este espacio, queremos volvernos a ver, ¿verdad?, a través de Facebook, y los oyentes de Radio 1000 volvernos a encontrarnos el próximo sábado. Liliana, si quiere dar algunas palabras de cierre. Agradecer a la gente de Radio 1000, a los oyentes de Radio Sagrados Online. Les invitamos otra vez a verificar un poquito nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, y tenemos 4 sucursales disponibles para que los socios puedan acercarse, asociarse. Entonces les esperamos a todos. Creo que vamos cerrando, Diego, si me confirman ahí. Entonces nos volvemos a encontrar el próximo sábado para un nuevo programa de educación financiera. Buen fin de semana a todos. Gracias, chao, chao.